Muchos creen que lo que los detiene está afuera. El dinero que no tienen, la oportunidad que no llega, la persona que los traicionó. Culpan al pasado, al sistema, a la suerte. Pero lo que no ven es que la verdadera prisión está dentro de ellos. No son las circunstancias lo que los paraliza, sino las creencias que repiten, las excusas que defienden, las historias que se cuentan para justificar por qué no avanzan. Yo he aprendido que la mente puede ser el instrumento más poderoso del mundo o el más cruel de los carceleros. Cada pensamiento negativo sostenido, cada miedo no enfrentado, cada juicio sin cuestionar, es un barrote más en esa celda invisible. Y lo peor de todo es que nadie más lo encerró. Lo hizo usted, con sus palabras, con sus hábitos, con sus decisiones. Pero si usted puso los barrotes, también puede romperlos. Porque su mente no es su enemiga, es su territorio. Y está esperando que usted lo recupere, no mañana. Hoy. Durante años, miles de hombres han caminado con los hombros encorvados, con la mirada baja y el corazón apagado, no porque el mundo los haya vencido, sino porque su propia mente los mantiene encerrados. Lo más trágico de esta cárcel no es que sea invisible, es que es cómoda, familiar, silenciosa, se construye con pensamientos repetidos que ya no cuestionan, con creencias heredadas que tomaron como verdades absolutas, con heridas antiguas que nunca fueron sanadas y que hoy justifican su estancamiento. Y así pasan los días, con la llave en el bolsillo, pero sin abrir la puerta. La mente puede ser una cárcel cruel, no necesita barrotes reales, solo necesita convicciones limitantes. No soy suficiente, nunca lo lograré, eso no es para mí. Frases pequeñas, sí, pero cuando se repiten una y otra vez, cuando se sostienen durante años, cuando se refuerzan con cada fallo, cada crítica, cada excusa, se convierten en una estructura sólida, en un sistema de autoboicot. Y lo peor es que, cuanto más tiempo vive ahí dentro, más se convence de que ese encierro es la realidad, de que no hay otra opción, de que este es su destino, pero no lo es. Usted no nació con esas creencias. No vino al mundo temiendo hablar en público, ni sintiéndose incapaz, ni pensando que era indigno de amor, éxito o abundancia. Todo eso fue aprendido, programado, instalado por experiencias, por voces ajenas, por fracasos mal interpretados. Y lo que fue aprendido puede ser desaprendido, puede ser reescrito, pero solo si se atreve a mirar hacia adentro, a ver su mente como lo que realmente es, una estructura maleable, entrenable, dirigible, una herramienta poderosa que, si no es controlada, lo controla. Piense en las decisiones que ha evitado, en las oportunidades que dejó pasar, en los caminos que no tomó. ¿Por qué? ¿Realmente no podía? ¿O fue su mente la que le dijo que no era el momento, que no era capaz, que no estaba listo? Porque ese es el lenguaje de la cárcel mental, la postergación disfrazada de lógica, el miedo disfrazado de prudencia, la baja autoestima disfrazada de humildad. Y cada vez que escucha esa voz y le obedece, está reforzando sus barrotes, está soldando la reja, está haciéndose más pequeño, sin que nadie se lo exija. Lo más brutal de todo es que usted es tanto el prisionero como el carcelero, porque nadie más entra en su mente sin su permiso. Nadie más mantiene activas esas creencias sin su consentimiento. Usted puede cambiarlas, puede romperlas, pero no lo hará si no reconoce que están ahí, que llevan tiempo viviendo dentro de usted, que no son parte de su esencia, pero han sido parte de su rutina. Y como todo lo que se vuelve rutina, se sienten normales, pero no lo son. Son distorsiones. Son límites aprendidos y están listos para ser desmantelados. El primer paso para liberarse no es correr, es ver. Ver cómo piensa, ver desde dónde decide, ver cómo se habla. Porque el lenguaje interno es el plano de su prisión o el mapa de su libertad. Y si empieza a cambiarlo, aunque sea un poco cada día, comenzará a aflojar las cadenas, no de afuera, de adentro. Porque no hay prisión más fuerte que la que uno no ve. Pero tampoco hay libertad más poderosa que la que uno mismo se otorga. Y usted puede hacerlo, porque si su mente construyó esta cárcel, su conciencia puede derribarla. La mente es una herramienta increíble. Es capaz de construir imperios, resolver problemas complejos y transformar realidades enteras. Pero también puede hacer justo lo contrario, sabotearlo, reducirlo, paralizarlo. Todo depende de quién esté al mando, porque cuando usted no dirige su mente lo dirige a usted. Y no con fuerza, sino con sutileza. Le susurra, mejor no lo intentes. Le recuerda fracasos pasados como si fueran profecías futuras. Le muestra solo las partes de la realidad que confirman su miedo, su duda,
su sensación de insuficiencia, y mientras eso ocurre, usted vive con la ilusión de que está siendo realista, cuando en realidad está siendo condicionado. Cada pensamiento negativo repetido se convierte en una orden silenciosa. Su mente no diferencia entre lo que usted dice con intención y lo que repite sin pensar. Todo lo graba, todo lo transforma en estructura interna. Por eso, si día tras día se dice a sí mismo, no sirvo, siempre fallo, no tengo lo que se necesita, eso no se queda en el aire. Se convierte en autoconcepto, en identidad. Y la identidad es lo que más determina cómo actúa, cómo decide y hasta dónde llega, no porque sea verdad, sino porque usted lo creyó. Observe su comportamiento diario. ¿Cuántas veces se ha frenado a sí mismo antes de intentar algo nuevo? ¿Cuántas veces ha sentido entusiasmo por una idea y minutos después ya se ha convencido de que no funcionará? Eso no es intuición, es hábito mental. Es una red de pensamientos limitantes que usted ha reforzado con cada experiencia mal interpretada. Y lo más doloroso es que cada vez que se detiene, cada vez que renuncia, cada vez que se dice no puedo, su mente se siente validada, se reafirma. Dice, ¿ves? Te lo dije. Y así el ciclo continúa, pero puede romperse. Porque todo hábito mental puede ser desinstalado si se reemplaza con uno nuevo, sostenido con firmeza. No se trata de repetir frases vacías. Se trata de declarar una nueva verdad con convicción, aunque al principio no se sienta cierta. Porque su mente no se transforma con lógica, se transforma con repetición emocional. Si todos los días le dice a su mente, estoy listo, estoy preparado, estoy creciendo, su mente no podrá ignorarlo. Al principio lo resistirá, luego lo aceptará, finalmente lo convertirá en parte de usted. Usted no es débil por tener pensamientos limitantes, todos los tenemos. Lo que lo convierte en prisionero no es el pensamiento, es la obediencia automática. Es creer sin cuestionar lo que su mente repite. Por eso, la libertad mental no se consigue eliminando todo lo negativo. Se consigue desarrollando la capacidad de elegir a qué pensamientos prestarles atención y a cuáles no. Usted no puede controlar qué aparece en su mente, pero sí puede decidir qué alimentar. Y lo que alimenta, crece. Esa es su responsabilidad, su poder, su salida, porque no importa cuántos años haya vivido dentro de esa cárcel mental, lo que importa es que hoy, en este momento, puede empezar a construir la llave. Y esa llave no está afuera, está en cada pensamiento que elige sostener, en cada creencia que decide desafiar, en cada decisión valiente que toma a pesar del miedo, porque la verdadera libertad no se siente segura, se siente incómoda, pero también se siente viva, real. Y cuando usted la elige, no hay celda que pueda contenerlo. La cárcel más difícil de reconocer es la que se construye con pensamientos que suenan lógicos, porque no se presentan como gritos internos que lo insultan o lo agreden, se disfrazan de prudencia, de madurez, de sentido común. Le dicen cosas como, no es el momento, no quiero arriesgarme ahora, quizás más adelante. Y usted, sin saberlo, empieza a justificar su parálisis con frases que suenan inteligentes, pero que en realidad están cargadas de miedo. Miedo a fallar, miedo a cambiar, miedo a verse en el espejo sin excusas que lo protejan. Esa es la celda más peligrosa, la que se siente razonable. ¿Y sabe por qué duele tanto darse cuenta de esto? Porque implica reconocer que no fueron las circunstancias las que lo frenaron. Fue usted, fue su mente, fue su forma de interpretarlo todo. Cada fracaso no fue una sentencia, fue una señal. Pero su mente, entrenada para sobrevivir y no para avanzar, la convirtió en un argumento para no volver a intentar. Y lo entendemos. A nadie le gusta fallar. A nadie le gusta sentirse vulnerable. Pero si deja que ese miedo controle sus decisiones, su vida se convierte en una repetición infinita de lo mismo, sin riesgo, sin crecimiento, sin vida. Mire a su alrededor. ¿Cuántas personas con talento, con recursos, con potencial, están viviendo muy por debajo de lo que podrían ser? No por falta de oportunidades, sino porque su mente los convenció de que ya es tarde, de que no se puede, de que no es para mí. Y lo peor es que, al vivir tantos años bajo ese diálogo interno, llega un punto en que ya ni siquiera lo escuchan, ya lo aceptaron como su voz, como parte de su identidad. Y así la cárcel ya no necesita barrotes. La persona misma se convierte en su propio guardia. Pero eso puede cambiar. Todo puede cambiar cuando se instala una sola creencia nueva. No todo lo que pienso es verdad. Esta frase, si la practica a diario, tiene el poder de abrir grietas en los muros más sólidos, porque le permite cuestionar, le da permiso de no creerse todo lo que su mente dice. Y en ese cuestionamiento aparece el primer espacio de libertad, ese pequeño hueco por donde entra la luz.
Esa rendija que le muestra que puede actuar incluso cuando duda, que puede avanzar incluso con miedo, que puede empezar incluso sin garantías. Ningún pensamiento negativo desaparece por arte de magia, pero pierde poder cuando usted lo mira de frente y no le obedece. Cuando lo escucha y decide de todos modos hacer lo que sabe que debe hacer, ahí empieza a doblar los barrotes, no al gritar, no al huir, sino al actuar, al moverse con conciencia, al recordarse una y otra vez que su mente puede ser su aliada si usted se entrena para liderarla. Y eso no se logra en un día, se logra cada día, con cada elección, con cada pensamiento desafiado, con cada vez que dice, sé que tengo miedo, pero igual lo voy a hacer. Esa es la diferencia entre un hombre que vive atrapado y uno que se libera. No es que uno no tenga pensamientos limitantes y el otro sí, es que uno se los cree, el otro los confronta. Y esa confrontación, repetida con fuerza, con intención, con compromiso, derriba cualquier celda. Porque si usted construyó los barrotes con pensamientos, también puede construir alas con decisiones. Y esas alas no solo lo sacan de la cárcel, lo llevan hacia una vida que valga la pena vivir. Una vida real, elegida, propia. Una de las trampas más crueles de la mente es su capacidad para hacer que lo limitado parezca normal. Cuando ha vivido tanto tiempo con ciertos pensamientos, con ciertos miedos, con ciertos límites autoimpuestos, empieza a verlos como parte de su identidad. No dice yo tengo miedo, dice yo soy así. No dice esto me cuesta, dice esto no es para mí. Y ahí es donde la cárcel se convierte en hogar. Ya no se siente como prisión, se siente como personalidad, como carácter, como esta es mi forma de ser. Y esa es la mentira más peligrosa que puede creer. Porque cuando un hombre confunde su programación mental con su identidad, renuncia al cambio, lo deja de ver como opción. Empieza a defender su zona de confort como si su vida dependiera de ello. Pero su vida no depende de eso. Depende de lo contrario, de su capacidad para cuestionar todo lo que ha dado por hecho, de su valor para mirar hacia adentro y preguntarse, ¿esto que pienso es realmente mío? ¿O lo aprendí de alguien que también tenía miedo? ¿Esta creencia que cargo me sirve o me limita? ¿Esta voz que escucho es mi intuición o es un viejo eco del pasado? Vivir libre no significa no tener pensamientos negativos, significa no someterse a ellos, no construirles un altar, no dejar que guíen sus pasos. Y eso solo es posible si usted empieza a intervenir su mente, a entrenarla como lo haría con un músculo. Porque así como el cuerpo se fortalece con esfuerzo repetido, la mente se reprograma con intención sostenida. No basta con saber que sus pensamientos lo limitan, tiene que reemplazarlos. Tiene que declarar todos los días, en voz alta si es necesario, quién decide ser. Porque si no lo dice usted, lo dirán sus dudas. Y ellas no son buenas consejeras. Y no se trata de autoengañarse. Se trata de elegir qué voz va a liderar su vida, la que lo minimiza o la que lo empuja, la que lo paraliza o la que lo activa. Porque ambas existen dentro de usted, ambas hablan todos los días, pero una de las dos se fortalecerá más y será aquella a la que usted le dé más espacio, más atención, más obediencia. Y cada vez que elige escuchar a la voz correcta, aunque sea bajita al principio, esa voz crece, se afirma, gana autoridad, hasta que un día esa voz ya no es un susurro, es su nueva guía, es su nueva identidad. No porque apareció mágicamente, sino porque usted la construyó. Por eso, si este mensaje está resonando con usted, le invito a que se suscriba al canal, no solo para recibir más contenido, sino para reafirmar un compromiso silencioso pero poderoso. El de liberar su mente, día tras día, pensamiento tras pensamiento. Y quiero que deje en los comentarios una frase que lo haya limitado durante años. Escríbala, mírela. Y luego reemplace esa frase con una nueva verdad, una que usted elija, porque las palabras que lo encarcelan también pueden ser las que lo liberen, si las transforma. Recuerde esto, usted no es su historia, usted no es su pasado, usted no es su miedo, usted es el hombre que elige qué hacer con todo eso. Y esa elección, aunque pequeña, es su acto de poder más grande, porque cuando cambia su diálogo interno, cambia su destino. Cuando rompe un pensamiento, rompe un muro. Cuando afirma una nueva verdad, abre una puerta. Y cada puerta abierta lo acerca a esa vida que lo espera más allá de los barrotes. Una vida real, libre, suya. Romper los barrotes mentales no es un momento de gloria. Es un proceso silencioso, muchas veces incómodo, a veces solitario. No ocurre en público, ocurre cuando nadie lo ve, cuando usted se enfrenta a sus pensamientos en la madrugada.
cuando lucha con esa voz que le dice que no vale la pena intentarlo otra vez, cuando siente que da pasos pero todo sigue igual. Ahí, en ese cruce invisible entre rendirse o persistir, es donde comienza la verdadera liberación. Porque no se trata de motivación, se trata de una decisión profunda. No dejar que su vida sea dominada por estructuras mentales que usted no eligió conscientemente. Hay pensamientos que ha cargado por tanto tiempo que ya ni los cuestiona. Viven en su forma de hablar, en su postura, en la manera en que se disculpa por existir cuando debería estar reclamando su lugar. Lo han acompañado en cada proyecto que no inició, en cada conversación que evitó, en cada meta que abandonó. Y aunque parezca que esas ideas ya son parte de usted, no lo son. Son virus. Virus mentales que se instalaron sin su permiso y que llevan años saboteando su poder. Pero como todo virus, pueden ser eliminados. No de golpe, sino con sistema, con disciplina, con repetición. Empiece a observar su lenguaje, porque el lenguaje revela el mapa de su cárcel. Cada vez que dice, es que yo soy así, deténgase. ¿Realmente es así? ¿O ha sido entrenado para pensar así? ¿Es introvertido? ¿O está lleno de miedo a mostrarse? ¿Es flojo o lleva años sin una razón lo suficientemente poderosa como para levantarse con energía? ¿Es inseguro o simplemente repite la crítica que escuchó de niño? Si no se hace estas preguntas, seguirá viviendo bajo etiquetas que no le pertenecen. Y no hay prisión más sofocante que una etiqueta equivocada que se vuelve identidad. El cambio no se produce gritando afirmaciones al espejo una vez. Se produce cuando, a pesar de la incomodidad, usted actúa de forma distinta. Cuando se compromete con lo nuevo antes de que lo viejo lo consuma, cuando tiene el valor de pensar diferente, de hablar diferente, de comportarse como el hombre que quiere ser, aunque su mente todavía quiera hacerlo dudar. Porque su mente no se actualiza con intención, se actualiza con comportamiento. Y si usted actúa desde su nueva verdad, su mente no tendrá más opción que adaptarse. Muchos esperan a sentirse diferentes para hacer cosas diferentes, pero los que se liberan lo hacen al revés. Actúan diferente para sentirse diferentes. Aunque al principio tiemble, dude, se sienta falso, porque saben que la acción crea evidencia, y la evidencia transforma creencias. Usted puede decir, soy valioso 1000 veces, pero lo que lo convence de verdad es tomar decisiones como un hombre valioso. Defender su tiempo, poner límites, cumplir con lo que se promete, eso es lo que lo saca de la cárcel mental, no la teoría, la práctica. No el deseo, la acción. Así que no se rinda si hoy todavía siente miedo. No se juzgue si su mente aún quiere volver a la celda. Es normal, es parte del proceso, pero no lo confunda con señal de que algo anda mal. Al contrario, es señal de que está avanzando, de que está empujando los límites, de que está incomodando al sistema que lo tuvo dormido durante años. Y si sigue, si se sostiene, si actúa aunque sea con dudas, llegará un punto en que lo que hoy lo encierra ya no lo toque, porque usted habrá crecido más allá de los barrotes. Habrá cruzado una línea que ya no podrá desandar. Y entonces, por fin, podrá decir con certeza, ahora sí, soy libre. La mente, como cualquier sistema complejo, busca estabilidad. Prefiere lo conocido, incluso si duele, antes que lo incierto que podría liberar. Por eso, cada vez que usted da un paso fuera de su patrón habitual, su mente entra en pánico. Le recuerda todos sus errores, le muestra lo peor que podría pasar, exagera los riesgos, minimiza sus logros, y no lo hace porque lo odie, lo hace porque quiere protegerlo. Pero protegerlo no es lo mismo que liberarlo. A veces, la mente lo cuida tanto que termina asfixiándolo. Le pone paredes alrededor, le cierra puertas, le corta alas, todo con la excusa de mantenerlo a salvo. Pero vivir no es estar a salvo, vivir es estar despierto, expuesto, vulnerable, abierto a lo que el día traiga, sin esconderse detrás de justificaciones. Y eso, para una mente programada para la defensa, se siente peligroso, se siente amenazante. Por eso muchos hombres se devuelven al encierro cada vez que algo les sale mal, no porque no puedan continuar, sino porque no han aprendido a sostener la incomodidad de crecer. Porque crecer es, esencialmente, doloroso. Rompe estructuras internas, mata versiones anteriores de usted, lo obliga a mirar las partes de su vida que dejó en pausa por miedo. Y aquí está la verdad brutal. Si no está dispuesto a sufrir por su libertad, sufrirá por su encierro, porque ambos caminos duelen. Uno duele al principio, el otro duele toda la vida. Uno es el dolor del cambio, el otro es el dolor de la resignación. Usted elige. Y cuando elige el camino difícil, el de salir de su cárcel mental, necesita más que entusiasmo, necesita coraje sostenido, disciplina emocional, la capacidad de observar sus pensamientos sin dejar que lo gobiernen, la humildad de reconocer que está reprogramándose.
que habrá días de duda, de retroceso, de confusión, pero que todos ellos valen la pena si lo acercan a la verdad de quién puede llegar a ser. Empiece por algo concreto. Identifique una creencia limitante que ha guiado su vida en silencio. Escríbala, léala, y luego junto a ella escriba una nueva frase. Una que lo expanda, una que lo incomode, una que se sienta demasiado grande, pero también profundamente verdadera. Y repítala, no para convencer a nadie, para entrenar a su mente, para mostrarle una dirección nueva, porque la mente, igual que un músculo, obedece a la repetición. No importa cuánto tiempo haya creído lo contrario, si hoy empieza a sembrar un pensamiento nuevo y lo riega con acción constante, crecerá. Será lento, será confuso, pero crecerá. Y llegará un día, no sabrá exactamente cuándo, en que notará algo distinto, en que reaccionará con más calma, en que dirá sí a lo que antes evitaba, en que mirará al espejo y reconocerá fuerza donde antes veía miedo. Ese día no será porque algo mágico ocurrió, será porque usted decidió todos los días hacer lo que su mente no quería, avanzar, sostenerse, reescribirse, y en ese acto silencioso y poderoso, habrá demostrado que el carcelero interno no es más fuerte que su voluntad. Usted no necesita una revolución, necesita una práctica, constante, intencional, persistente, porque el único camino a una mente libre es la repetición diaria de pensamientos y acciones que honren la vida que quiere construir. Y eso está en sus manos, no en el futuro, no en las condiciones, en usted, ahora, aquí, en esta elección. El día en que usted entienda que no necesita destruir toda su mente, sino recuperar el control de ella, ese día algo cambia para siempre, porque la mente en su esencia no es el enemigo, es una máquina poderosa, una herramienta moldeable. El problema no es que piense demasiado, sino que no se detiene a observar cómo y por qué piensa lo que piensa. Lo deja correr solo, le cede el volante, y luego se pregunta por qué su vida no se mueve. Pero ningún avión despega si el piloto está dormido, y usted, sin saberlo, ha estado dormido al mando de una mente que opera en piloto automático desde hace años. Lo más peligroso de este piloto automático no es su velocidad, es su precisión, su capacidad para detectar excusas, construir razones y disfrazar miedos como lógica. Lo convence de que está siendo sabio, cuando en realidad solo está siendo obediente a un patrón viejo. Lo convence de que está esperando el momento adecuado, cuando en realidad solo está evitando la incomodidad. Y lo peor de todo, lo convence de que está siendo quien es, cuando solo está siendo quien ha sido entrenado para ser. Y usted no vino al mundo a repetir programas, vino a escribir su código propio, pero para eso necesita detenerse, mirar hacia adentro, preguntarse con total honestidad, ¿quién escribe mis pensamientos cuando no estoy consciente? ¿De dónde vienen estas ideas que me frenan cada vez que quiero avanzar? ¿Qué voces estoy escuchando dentro de mí que ya no me representan, pero aún me gobiernan? Hacer estas preguntas no lo debilita, lo libera, porque lo lleva al único lugar desde donde puede empezar una transformación real, la verdad sin adornos, y desde esa verdad empieza el trabajo. Reprogramar la mente no es borrar lo anterior, es construir algo nuevo, encima, más fuerte. Es repetir tantas veces una creencia poderosa que las antiguas ya no tengan espacio para operar. Y eso solo lo logra con intención, con compromiso, no con un libro, no con una charla, con práctica. ¿Quiere pensar diferente? Entonces hable diferente, actúe diferente. Rodéese de personas que le hablen a su futuro, no a su pasado. Cree un entorno que respalde su nueva identidad, porque por muy firme que sea una decisión interna, si vive rodeado de viejos estímulos, los barrotes se reconstruyen solos. Y no espere motivación, espere resistencia, porque su mente vieja no va a ceder fácilmente, va a dudar, va a empujar, va a intentar traerlo de vuelta al patrón. Pero si usted aguanta, si no discute con ella, si simplemente actúa diferente, poco a poco su mente empezará a adaptarse. Porque está diseñada para servirle, no para dominarlo. Está hecha para ejecutar sus órdenes, si es usted quien realmente las da. Hoy tiene frente a usted la posibilidad de reescribirse. No en teoría, en hechos, en práctica, en el lenguaje que usa, en la forma en que responde, en lo que elige tolerar y lo que decide eliminar. Porque cada decisión es una declaración silenciosa de quién está al mando. Y si usted vuelve a tomar el control, aunque al principio tiemble, su mente empezará a responder. No porque cambió por completo, sino porque usted despertó, porque ya no está dormido al mando, porque decidió que su historia no se va a repetir, se va a reconstruir, con conciencia, con intención, con poder. La mente no cambia cuando lo entiende,
cambia cuando lo siente. Usted puede leer 1000 frases poderosas, escuchar todas las conferencias motivacionales del mundo, llenar libretas con afirmaciones y aún así seguir sintiéndose igual, porque el cambio no ocurre en la superficie del conocimiento, ocurre en el núcleo de la experiencia, en ese momento preciso en que usted se encuentra frente a una decisión incómoda y elige actuar desde su nueva identidad, no desde la vieja. Esa es la práctica. Ese es el entrenamiento, y ese es el precio de su libertad. Muchos buscan cambiar sin incomodarse. Quieren liberarse sin tener que renunciar a los pensamientos que siempre los acompañaron. Quieren avanzar sin enfrentarse a la versión de sí mismos que construyeron con miedo, pero no funciona así. Usted no puede ser libre sin despedirse de quien ha sido hasta ahora. Esa es la renuncia más difícil. Soltar la identidad construida en la cárcel. Porque por más limitante que haya sido, esa identidad le dio estructura, le dio compañía, le dio excusas. Y ahora, al querer cambiar, siente que se queda sin eso, sin base, sin historia, sin explicación. Pero ahí empieza lo verdadero. El hombre que quiere ser libre debe pasar por un desierto, un lugar donde las viejas ideas ya no sirven, pero las nuevas aún no se afirman. Es confuso, es agotador, es solitario, pero también es necesario. Porque solo en ese vacío se reconstruye desde cero. Solo ahí empieza a elegir con claridad, a decidir no desde el miedo ni desde la urgencia, sino desde la intención profunda, desde el propósito, desde la verdad. Y en ese proceso empieza a reconocer una voz distinta, no es la del ego, no es la del juicio, es una voz más silenciosa, pero mucho más firme, la de su conciencia despierta. Esa voz no lo empuja, no lo humilla, no lo compara, solo le recuerda con cada paso que está en el camino correcto, que está dejando de sobrevivir para empezar a construir, que está soltando el personaje para convertirse en el autor. Y cuanto más escucha esa voz, más se afirma en su libertad. Ya no reacciona como antes, ya no se disculpa por querer más, ya no se adapta a ambientes que lo encogen, porque ha dejado de ser un esclavo de sus pensamientos y ha comenzado a ser el arquitecto de ellos. Y eso, aunque parezca pequeño, es monumental, porque un solo pensamiento consciente tiene más poder que 1000 pensamientos automáticos. Una sola acción intencional puede derrumbar años de limitación. Una sola decisión valiente puede reescribir su historia. No necesita esperar a sentirse listo, no necesita entenderlo todo, solo necesita estar dispuesto a elegir desde otro lugar, a sostener su nueva visión, aunque aún tiemble por dentro, a caminar hacia adelante, no porque no tenga miedo, sino porque ya no quiere obedecerlo más. Hoy puede ser el día en que deje de ser rehén de su propia mente, no con palabras bonitas, sino con una acción firme, una sola. Una que contradiga el patrón, una que marque el inicio de algo nuevo, porque la libertad no se conquista en la teoría, se conquista en la práctica, en el presente, en este instante, en lo que usted decida hacer ahora, aunque su mente todavía grite lo contrario. Y si elige bien, si se elige a sí mismo, ese será el primer día de su verdadera vida, la vida que no se hereda, no se imita, no se repite, la vida que se crea. Hay algo profundamente transformador en descubrir que usted no necesita arreglarse para ser libre, solo necesita desidentificarse. Dejar de confundirse con la voz de la duda, dejar de fusionarse con el juicio interno, dejar de actuar como si cada pensamiento fuera una orden, porque la mente no se calla, pero sí puede perder poder. Y pierde poder cuando usted aprende a mirarla desde afuera, como si no fuera usted, sino una máquina programada con condicionamientos, heridas, historias ajenas que ya no le pertenecen. Eso requiere coraje, porque cuando deja de identificarse con su mente, queda desnudo frente al silencio. Y el silencio, al principio, asusta, porque ahí no hay ruido que lo distraiga, ni narrativas que lo excusen. Solo está usted y su presencia, usted y su poder, sin adornos. Pero también ahí, en ese espacio crudo y limpio, es donde por fin puede empezar a decidir desde el ser, no desde la programación. Desde la conciencia, no desde la reacción. Y eso es el inicio de la verdadera libertad. Cuando deja de creer que usted es lo que piensa y empieza a decidir quién quiere ser. Observe su día. ¿Cuántas decisiones toma por costumbre, no por conciencia? ¿Cuántas veces responde por impulso, no por elección? ¿Cuántas veces se frustra no porque algo salió mal, sino porque su mente interpretó que eso era fracasar? Cada reacción automática es un recordatorio de que aún hay barrotes mentales activos, pero también es una oportunidad. Si lo ve, puede cambiarlo. Si lo nota, puede intervenir. Si lo reconoce, puede reescribirse. Reescribirse no es cambiar de personalidad. Es elegir qué parte de usted quiere liderar.
Tiene una parte condicionada, sí, pero también tiene una parte lúcida, serena. Sabe lo que quiere. Esa parte no grita, no se desespera. Solo espera que usted se canse del drama mental y decida volver a su centro. Y ese regreso, aunque simple, es un acto de poder, porque implica decirle a su mente: gracias por protegerme, pero ahora yo estoy al mando. El verdadero crecimiento ocurre cuando usted se vuelve tan consciente que ya no se toma personal lo que piensa. Lo observa, lo examina, lo deja pasar si no sirve, y solo actúa desde la verdad, no desde la herida. Esa capacidad de observación no es mística, es entrenable, con práctica, con presencia, con momentos diarios de silencio donde usted se recuerda que su mente no es el amo, es un sirviente. Y como sirviente debe obedecer a su propósito, no sabotearlo. No subestime lo que puede lograr cuando su mente deja de ser su cárcel y se convierte en su aliada. Las decisiones se vuelven claras. El miedo deja de ser un muro y se vuelve un mensaje. El fracaso deja de ser un fin y se convierte en ajuste. Y usted deja de vivir como víctima de sus pensamientos para convertirse en su director. No desde el ego, desde la conciencia. Desde ese lugar donde todo lo que antes lo detenía ya no tiene autoridad. Ahí es donde ocurre el cambio real, no en el mundo externo, en el trono silencioso de su conciencia, donde usted se sienta, respira, observa y decide. Decide quién es, decide cómo responde, decide qué creencia se queda y cuál se va. Y al hacerlo, no solo rompe los barrotes, rompe con la idea de que alguna vez los necesitó, porque nunca estuvo realmente encerrado, solo estaba dormido. Ahora ha despertado. Y eso lo cambia todo. Nos vemos en un próximo video.